Buenos días, Sebastián. Buenos días, maestra. Buenos días, Kenia. Buenos días, Liz. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días, Dulce. Buenos días, José Luis. Buenos días, Andrea, Miranda. Hola, maestra. Buenos días, maestra. Buenos días, Andrea. Buenos días, Miranda. Buenos días, Dulce. Buenos días, maestra. Buenos días a todos. Bueno, vamos a terminar de ver los métodos, porque si ya lo notaron en la plataforma, ya está publicado el examen para el día de jueves. ¿Sí ya lo vieron? Sí, maestra. ¿Sí? Oiga, Sí. maestra, Ajá. ¿y si cambia la fecha del examen para el martes? ¿Mande? Si cambia la fecha del examen para el martes. Lo que pasa que precisamente ayer tuvimos una reunión en la coordinadora y los profesores que estamos con ustedes, y nos pidió que tenemos que capturar la semana que entra calificaciones. Entonces esta semana tienen que quedar calificados ustedes en el primer parcial. Por eso es la razón. Oh, es que bueno, es que tenemos otro examen que está igual complicado, por eso quería decirle, pero entonces no se puede. Sí, no, Andrea, esta vez, Bueno, de todas maneras, vamos a hacer un repaso para que sea más fácil con el mismo examen. Ajá. Ahora sí que nada, ok, vemos maestra. esto y hacemos el repaso. Bueno, gracias. No, al contrario. Bueno, vamos a ver ahora el aprendizaje basado. ¿Se acuerdan de los métodos, de los últimos métodos que teníamos que ver? El aprendizaje basado en competencias. ¿Me puedes ayudar, por favor, José Luis, a leer aprendizaje basado en competencias? Ok, maestra. Gracias. Por definición, todo aprendizaje tiene como objetivo la adquisición de conocimiento, el desarrollo de habilidades y la solidificación de hábitos de trabajo. El aprendizaje basado en competencias representa un conjunto de estrategias para lograr esta finalidad. A Ajá. través de herramientas de evaluación como las rúbricas, los maestros pueden impartir el currículum académico sin desviaciones del plan de estudios vigente, pero enfocándolo de forma distinta, poniendo en práctica ejemplos reales y así transmitiendo a sus alumnos una dimensión más tangible de las lecciones. Muy bien, gracias. ¿Se acuerdan qué es? ¿Me podrías decir, Miranda, qué es una competencia? Ay, ya, perdón. Son habilidades, ¿no? Ajá, son habilidades. ¿Qué más? Desarrollar habilidades. Y
Ay, no me acuerdo. Capacidades, habilidades, conocimientos, aptitudes, actitudes. Entonces, vamos a ver cómo se lleva a cabo este desarrollo de habilidades. ¿Lo escuchan? ¿Te imaginas cómo será la educación Sí, maestra. Sí, gracias. del futuro? Como universidad, reconocemos hoy la necesidad de una estrategia para la educación superior que permita un desarrollo personal y profesional, utilizando como eje las competencias que necesita un mundo en constante cambio. En la Universidad Siglo XXI, estamos convencidos que es necesario que los estudiantes desarrollen competencias que les permitan desempeñarse en su actividad profesional y en su entorno social. En la búsqueda continua de una educación innovadora y de calidad, desarrollamos e implementamos el modelo de aprendizaje basado en competencias. Las competencias son capacidades, saberes y conocimientos integrados a la acción, ligados al ser, al saber y al hacer, que se definen junto a académicos y referentes del mundo productivo y social para que los graduados puedan responder a sus necesidades. El mundo productivo ha cambiado totalmente. Hoy de un graduado esperamos algo más que las capacidades propias de su especialidad. Hoy hace falta que incorpore habilidades blandas, que esté preparado para otras situaciones, que sepa conducir gente, que sepa resolver situaciones. Por esta razón, como universidad no solo pensamos en la formación profesional técnica, sino en un profesional comprometido con su entorno. No se trata solo del saber y del conocimiento por sí mismo, sino del saber ser y del saber hacer. En la Universidad Siglo XXI, creemos que la innovación educativa es más profunda que la innovación tecnológica. Implica repensar y replantear los paradigmas sobre los cuales se construye la educación superior, teniendo la plena convicción de que la innovación está al servicio del aprendizaje y de la experiencia del alumno. Entonces, ¿te imaginas cómo será la educación del futuro? Universidad Siglo XXI. Tu vida cambia. La educación evoluciona. Muy bien, entonces, no únicamente en educación superior se ve el desarrollo de competencias, sino desde la educación básica. Entonces, es importante que nosotros estemos preparados para este tipo de cosas y para este tipo de métodos de enseñanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje, valga la redundancia. Ahora les voy a compartir, antes de comenzar con lo del, perdón, con lo del examen, les voy a compartir los métodos que también son importantes. Permítanme, ahorita se los comparto. Los tipos de métodos que también son importantes para, aquí está. Que son importantes y que también se ponen en práctica en educación básica, educación media superior, etcétera. Uno de los métodos, como ya habíamos visto, me parece que ya habíamos visto el video de los métodos. Tania, no sé si te acuerdas. ¿Sí, Tania? No me acuerdo, maestra. ¿No? Bueno, vamos a empezar a ver la metodología. ¿Qué es metodología? ¿Me puedes ayudar, Tania, a leer, por favor? Sí, maestra. Gracias. Dice, metodología. La palabra metodología es un cuerpo de conocimientos que describe y analiza los métodos indicando sus limitaciones y recursos, clarificando sus supuestos y consecuencias, considerando sus potenciales para avances en la investigación. El objetivo de la metodología es el mejoramiento de los
los procedimientos y criterios utilizando en la conducta de la investigación científica. A continuación se definen algunos métodos utilizando la investigación científica. Hasta aquí. Gracias, De Dani. nada. La metodología precisamente es el estudio de todos los métodos, de todos los procedimientos al tener el proceso de aprendizaje. Uno de ellos es el método inductivo. Y este método inductivo la metodología realmente es el proceso de razonamiento que cada uno de los que están aprendiendo tiene que llevar a cabo y que lo tiene que conducir el docente. El método inductivo, parte precisamente de hechos hasta las conclusiones, es decir, vamos induciendo a que el alumno vaya aprendiendo y lo vamos empujando hacia el conocimiento para que pueda formular conclusiones, para que postule leyes o procedimientos o fundamentos de una teoría. El deductivo, ese consiste en, al contrario, tomar conclusiones generales para explicar los particulares, es decir, de varias premisas, de varias pistas que se le dan a la persona que está aprendiendo, va a deducir el concepto, la teoría o el contenido. Para tener en cuenta esto del método inductivo y deductivo, es importante que nos mentalicemos que son formas de razonamiento y estas formas de razonamiento deben de ser claras y concretas. Entonces, inductivo, que vamos nosotros empujando a la persona a que aprenda, a que pueda aprender un concepto o hallar alguna teoría o fundamentar una teoría. Y el deductivo es cuando deducimos realmente con varias pistas o con varias herramientas, podemos decir o podemos conceptualizar algún objeto de estudio. También existe el método analítico. El método analítico que también es un proceso cognitivo, que esta es en descomponer todo el objeto de estudio, separar todas sus partes para volver a formar un todo. Y el sintético es al contrario, es de un componente, vamos desglosando todo el concepto. El método sintético, como dice aquí, es un proceso que consiste en integrar los componentes dispersos, lo que ya habíamos desmenuzado, para estudiarlos en su totalidad. El método inductivo-deductivo consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos. Es decir, cuando ya juntamos esta parte de que si son similares deductivo-inductivo, sí, dependiendo de la asignatura. Si estamos viendo ciencias naturales, cuando estamos viendo si estamos aplicando un método analítico, estamos nosotros desmenuzando, por ejemplo, el tema de los planetas. Primero vemos de dónde viene, cómo se formó el universo, por qué se formaron los planetas, etc. Y al final podemos saber que es una vía láctea, que conforma el universo a los planetas, de qué está cada uno, de qué está compuesto, etc. Entonces, estos métodos, el deductivo, inductivo, el analítico y sintético, son formas de razonamiento. Ahora, hay otro de los métodos también que son importantes, como el método histórico, que ese realmente se utiliza cuando se investiga situaciones o fenómenos culturales, es decir, todo lo que ha hecho una sociedad. El método dialéctico da relación entre el objeto y el sujeto, es decir, la relación que podamos nosotros tener con el conocimiento. Nosotros somos el sujeto y el objeto es el conocimiento.
Entonces, estos procesos de aprendizaje son formas de poder enseñar a alguien, poder tener relación con ese objeto de estudio. Los métodos de proceso de enseñanza-aprendizaje, el que nosotros nos da la tarea de poder estudiarlo es el método didáctico, que realmente son las formas de poder llevar a cabo este proceso. El método inductivo también se dice que puede ir de lo particular a lo concreto, es decir, de lo general a lo abstracto. El método deductivo, como lo dice aquí, se comienza desde las partes, desde las definiciones, desde las reglas para poderlas aplicar. Y el método lógico está muy apegado con el método psicológico, que son los que llevan a la investigación y va al plano del sujeto, únicamente del plano del sujeto. Este método lógico es de descubrir la verdad y llegar a las conclusiones. Vamos a ver el método deductivo, ¿a qué se refiere? Inductivo y deductivo. Como aquí lo menciona, se sacan... ¿saben qué? No, permítanme, déjenme ponerles el otro, que es más expositivo para que lo podamos entender y podamos relacionar estos métodos, estos tipos de métodos. Permítanme. Aquí está. El día de hoy hablaremos del método. Lo definiremos como un camino para... ¿Sí lo logran escuchar? Para esto quiero que imagines Más o menos. Se escucha un poco bajo mí. ¿Lo escuchan bajito? A ver, espérenme, déjenme. A ver, si ahora sí se escucha bien. Fija el punto en el que te encuentras y a partir de él, el punto al que quieres llegar. El método entonces para nosotros será un camino y el cómo recorrerlo. Si nos planteamos el desafío de hablar del método, tenemos que tomar algunas consideraciones fundamentales, entre estas el cómo se va a realizar, cómo alcanzar mejor nuestros objetivos, cómo lograr trabajar adecuadamente un determinado tema con un grupo específico de personas. A ello tenemos que definir el objetivo o resultado que pretendemos conseguir. ¿Qué contenido utilizaremos? ¿De qué medios o recursos dispondremos? ¿Qué técnicas o procedimientos son los más adecuados para aplicar? ¿Y cuánto tiempo tenemos? Tiempo para planificar, para ejecutar, para evaluar. ¿Qué ritmos utilizaremos? Una vez que respondamos a estas preguntas, tendremos todos los elementos para plantear un buen método. Te recuerdo, el método indica el camino y la técnica, el cómo recorrerlo. Si hablamos de métodos, hablemos del método didáctico. Acompáñame en la lectura. Es la organización racional y práctica de los recursos y procedimientos del profesor con el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia resultados previstos y deseados. Dentro de esto podemos decir que es transportar al alumno del mundo del no saber a un mundo de seguridad, a un mundo de dominio que le permita enfrentar la vida. ¿Por qué te decimos esto? Porque es importante que establezcas la relación entre el método didáctico y el aprendizaje del alumno, donde vamos a plantearnos el desafío de transportar al alumno de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo más próximo a lo lejano, de lo concreto a lo abstracto y de la observación y experimentación ¿a qué cosa? A la reflexión y a las teorías y de la acción práctica a la interiorización que viene a ser parte central de este proceso. ¿Qué métodos principales encontramos? El inductivo por un lado y el deductivo por el otro. En este cuadro lo que quiero es que veas la gran diferencia. Por un lado, el método inductivo, que va de lo particular a lo general, y que tiene en contraparte el método deductivo, que va de lo general
a lo particular. Aquí entonces, fíjense bien, el inductivo de lo particular a lo general y el deductivo de lo general a lo particular. ¿Qué podemos decir del método inductivo? Básicamente, que es un modo de razonar. Y al ser un modo de razonar, podemos partir de una hoja y llegar a un bosque en otoño. La hoja estaba perdiendo color y a través de ella llegamos a descubrir que hay un bosque en otoño donde decenas, cientos de árboles están perdiendo sus hojas y las hojas están perdiendo color. ¿Qué importancia tiene el método inductivo? Mucha, muy grande, porque es la forma en la que se inicia el aprendizaje y es la forma en la que se conduce a un aprendizaje comprensivo y no memorístico. Ahí entra Piaget. Y ahí también tenemos que decir que el método inductivo enfatiza el descubrimiento, la construcción, la acción. Dentro de esto, los métodos inductivos podemos decirte que irán paso a paso, de lo que se ve a lo que no se ve, de lo conocido a lo desconocido, de los ejemplos y los casos particulares a la definición o regla general, de las partes al todo, de lo concreto a lo abstracto, de lo fácil a lo difícil, de lo particular a lo general. Entonces, encontramos que son métodos inductivos, el analítico, el intuitivo, el inventivo y el de descomposición. Entonces, fíjense bien, dentro del método inductivo existe la forma analítica, intuitiva por medio de los sentidos, inventivo y de descomposición dentro del inductivo. Ajá. Que todos estos tienen como procedimiento interno principal al análisis. A esto vámonos a hablar ahora de los métodos deductivos, o en este caso del método deductivo. ¿Qué podemos decir? Que deducir es inferir, es sacar las consecuencias. Por lo tanto, de este bosque que está perdiendo hojas en otoño, podemos llegar a nuestra hoja que está perdiendo coloración. ¿Qué plantea este método deductivo? Varias cosas. Porque se da cuando se quiere estudiar un determinado tema o problema y se procede de lo general a lo particular. Deducir entonces es inferir. Son métodos deductivos el sintético, el demostrativo, el racional. Y la fórmula es también ir paso a paso, pero de lo que no se ve a lo que se ve, de lo simple a lo compuesto, de las reglas y las definiciones a los ejemplos y a las aplicaciones. El principal procedimiento que es la síntesis. Entonces, del método deductivo es inferir acerca de algo. Es decir, ¿qué me imagino o qué sé de ese objeto de estudio? Cuando nosotros empezamos una clase, decimos, ¿ustedes han escuchado acerca de lo que es una síntesis? Y entonces empieza a haber una lluvia de ideas y entonces comenzamos a deducir, a inferir de qué trata el tema. Y entonces empezamos a construir realmente o a relacionarnos con el objeto de estudio. Ahora, en este punto, quiero que entiendas que la selección de un método depende de la naturaleza del contenido para estudiar, es decir, de la índole o del asunto que se trate, del grado de conocimiento que tengan los y las estudiantes y de la profundidad o aplicabilidad con que quieran abordar el contenido de estudio. Ahora sí, podemos hablar de otros métodos. Te puedo hablar, por ejemplo, del método lógico, que establece las leyes del pensamiento y del raciocinio para descubrir la verdad y confirmarla mediante conclusiones ciertas y verdaderas. Este método es muy riguroso en sus procedimientos y cuando plantea el análisis, que va del todo a las partes, te plantea también seguir con la síntesis, que va de las partes al todo. Te plantea la inducción, que va de lo singular a lo particular, a lo universal. Te plantea la deducción, que va de lo universal a lo particular o singular. ¿Qué
¿Qué tiene ahora el método psicológico? Estos métodos son los que llevan la investigación del plano del objeto al plano del sujeto y se fundamentan en la observación y también en la comprensión del ser. También, entre los otros métodos, tenemos que hablar de los métodos activos y participativos. Y estos métodos generan ¿qué cosa? Una serie de procesos intelectuales y motrices que implican realizar asociaciones, relaciones, abstracciones, fórmulas, conclusiones, análisis o síntesis de forma activa y de forma consciente. Aquí aparece un nombre que te voy a pedir y que tengas en mente, Jara, porque Oscar Jara es quien hace aportes muy importantes a este método o a los métodos activos participativos. ¿Cuáles son los principios de estos métodos? Varios. Por ejemplo, el principio de la intuición. Los conceptos sin intuiciones están en síntesis de forma activa. A ver, aquí, dentro de del método lógico, está el analítico, el sintético, la inducción y deducción. O sea, el conjunto de todos estos métodos se llaman métodos lógicos. Y los psicológicos es como el histórico que acabamos de ver, que es la relación entre objeto y sujeto, los métodos psicológicos. Y su premisa es la observación y la comprensión. Entre los métodos activos y participativos, bueno, estos sí se ponen en práctica, pero los que más se ponen en práctica son estos, los métodos lógicos y psicológicos. Por eso lo voy a dejar hasta aquí para que veamos precisamente lo que les había comentado del examen para que no se revuelvan. Entonces, lo vamos a poner, permítanme, déjenme. Voy a poner el examen para que vayamos repasando y vayamos viendo a qué se refiere cada cosa. Permítanme. ¿Se acuerdan ustedes qué es didáctica? Por ejemplo, Martín, ¿me puedes decir, te acuerdas qué es didáctica? ¿Sí te acuerdas, Martín? No te escucho. Melanie, ¿me puedes decir qué es didáctica? No, maestra. A ver, José Luis, dime, por favor, ¿qué es? Sería aquella que se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, así que todo lo didáctico. El proceso enseñanza-aprendizaje. Yo, maestra. Muy bien, la primera premisa es También, maestra, se podría decir que es la ciencia de la educación que estudia una intervención o un proceso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el proceso de enseñanza-aprendizaje. Menciona que es una disciplina que tiene por objeto de estudio los procesos y elementos que existen en el aprendizaje, reforzando pues la enseñanza y el aprendizaje. Ajá, exactamente. A ver, ahora sí les voy a compartir. ¿Sí lo logran ver? ¿Sí? Sí, maestra. Muy bien. Sí, a ver, maestra. empezamos. Sebastián, fíjate bien, es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo, el cual su objeto es la técnica de la enseñanza
analizando e integrando al educando, el educador, los objetivos, la asignatura y el método principalmente. ¿A qué me refiero? ¿A pedagogía, educación, didáctica o aprendizaje? Permítame tantito. A ver. Didáctica. Muy bien, didáctica, ¿sí? Ahora, ¿me puedes decir, Kenia? Son las actividades de previsión y programación. ¿A qué se refiere? ¿A planeación, evaluación, metodología o proceso de enseñanza-aprendizaje? A planeación. Muy bien, planeación, porque estamos previendo y programando las actividades. Siguiente, son los momentos de la evaluación. Dime, por favor, Lisbeth, ¿cuáles son los momentos de la evaluación? Dice diagnóstica, formativa o sumativa, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, inicial, permanente o la autoevaluación, o la diagnóstica, la coevaluación y la permanente. ¿Cuáles son los momentos de la evaluación? Evaluación. Maestra, yo creo que es la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Ajá. Si nada más les voy a pedir que cuando les mencione, dejen a sus compañeros para que puedan responder todos. Ajá, pero muy bien, Andrea, es esa, la diagnóstica, formativa y sumativa. A ver, Liz, dime, ¿es el enfoque de aprendizaje según los conductistas? ¿Es la significación de un aprendizaje? ¿Es la adquisición de nuevas conductas o comportamientos? ¿Es la asociación de la información nueva con la que ya posee? ¿O es la zona de desarrollo próximo? ¿Cuál es el enfoque de aprendizaje conductista? ¿Cuál crees que sea? Liz, ¿cuál crees que sea? Yo, maestra. No, permíteme, Andrea, permíteme. ¿Cuál crees que sea? Liz. A ver, Dulce, ¿cuál crees que sea? El enfoque del aprendizaje según los conductistas. ¿Cuál es, Dulce? Creo que la A o la B. Es, a ver, decídete. ¿Cuál crees que sea? Estás bien, estás en esas dos. Pero ¿cuál es la correcta? La A es el significado, la significación de una aprendizaje. No, sería la segunda. Es la adquisición de nuevas conductas y comportamientos. Porque acuérdense que los conductistas, como sus elementos eran ese estímulo-respuesta, pretende buscar un nuevo comportamiento. Ajá, una nueva conducta. Dime, por favor, José Luis, son los tipos de motivación positiva. ¿Cuál es? Bueno, hay una que dice negativa y positiva, de motivación, analítico, sintético. Los tipos de motivación positiva. Sería más que nada, yo pienso que sería, a ver, rayos, bueno, me voy por la B, analítico y sintético. ¿No? No. Motivación. ¿Te acuerdas que decíamos, hay una interna y hay las que están, la que son exterior, Sí, cierto, sí, Yo, cierto. Yo, maestra. José Luis, ¿cuál es? Yo, maestra. Yo, maestra. ¿Cuál es? Era la de, espérame, extrínseca. Muy bien, intrínseca y extrínseca. Okay. Muy bien. Ahora, fíjense bien, ¿eh? A ver, dime por favor, Miranda, fíjate Miranda, es una condición esencial y permanente del aprendizaje. Solo se verifica cuando el alumno está interesado y empeñado en aprender. ¿A qué se refiere? Es una condición esencial. ¿La motivación? La motivación, exactamente, la motivación, muy bien. Ahora, el método, cuando los datos, dime por favor, Andrea,
Método cuando los datos o hechos se presentan en orden de antecedente y consecuente. Analógico. ¿Crees que sea el método analógico, el inductivo, el método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina científica, o el método basado en la psicología del alumno? Es que nosotros habíamos visto, ahí es que creo que es la A o la B, pero me voy por la A. Cuando los datos o hechos se presentan en orden de antecedente y consecuente. Creo que sí es el lo que pasa analógico. antes y que lo que pasa después. ¿Cuál sería? ¿El analógico? ¿No? Sería el método Yo que estaba bien Es en todas el y me pone inductivo, la ¿no? difícil. ¿Cuál? ¿Inductivo? Inductivo, exactamente, método inductivo, del antecedente al consecuente, muy bien. Ahora, el fin del aprendizaje mediando el nivel de eficiencia. El fin del aprendizaje. ¿Cuál es el fin del aprendizaje? Pero, fíjense bien, mediando el nivel de eficiencia. La evaluación. No. ¿Quién me la dice? Creo que es la planeación, ¿no, maestra? ¿No? La meta. La meta. ¿Quién me la dijo? Tania. Muy bien, Tania. Es la meta. El fin del aprendizaje, pero mediando el nivel de eficiencia. A eso se le llama la meta. Ajá. Ahora vamos a ver. Miriam, ¿me puedes decir el método cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una solución? Se comparan entre dos situaciones y a eso ¿cómo se le llama? ¿Podría ser el analógico? Ese es el método analógico, exactamente, el método analógico. Ahora, dime por favor, Lilian, es el orden de la taxonomía de Bloom: reconocer, comprender, crear, evaluar, analizar, aplicar, o recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, o el siguiente que es crear, evaluar, analizar, aplicar, comprender y recordar, o el otro, reconocer, comprender, aplicar, evaluar, crear y analizar. ¿Cuál crees que sea? ¿Es de crear? Pero ¿cuál crees que sea, Lilian? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? El tercero. No. Acuérdate que cómo comienza la taxonomía de Bloom. Contéstame. Martín, ¿cuál crees que sea? Ayúdale a Lilian. ¿Cuál crees que sea? Oye, maestra, ya a ver si estoy bien o no, si no ya me callo. A ver, Andrea. Creo que es la que dice crear, evaluar, analizar, aplicar, No, comprender. acuérdense. Recordar. A ver, acuérdense. No, Yo le digo, maestra. Maestra. A ver. A ver, Martín. Es la última, ¿no? ¿No? Entonces es la segunda. Última, maestra, la Ajá, que dice crear. exactamente, Martín. Es la segunda. Eso, Recordar, Martín. comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Acuérdense que primero se recuerda, luego se comprende, se aplica, se analiza, se evalúa